Bueno, hoy vamos a estar compartiendo acerca de la salvación del alma. Es importante, ¿verdad? El tema salvación en la iglesia cristiana también está por definirse. Bueno, no está por definirse, está definido. Realmente de parte de Dios, la salvación es un hecho consumado para todo aquel que es hijo de Dios. Pero todavía dentro de la misma iglesia cristiana, pues se maneja como que buscar la salvación, como que estar trabajando en la salvación. Y aunque esto es real, pero algo que tenemos que entender es que en el Espíritu, lo que cita la Escritura es que en el Espíritu, aquel que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, es salvo. Sí, eso lo dice la Escritura. Entonces quiero que tú sepas hoy, y yo sé que lo sabes, la mayoría lo sabe, pero si no, hoy lo vas a saber, que en tu espíritu tú no tienes problemas. Tu espíritu es salvo. Tu espíritu, la misma Escritura dice que el espíritu vuelve a Dios porque Dios fue quien lo dio. Entonces tú no tienes problemas. En el espíritu tú no tienes problemas. ¿Sí? Y eso es algo que tenemos que entender. Pero en lo que sí nosotros trabajamos en la salvación es en el alma. Ahí es donde nosotros tenemos que, o estamos haciendo ese trabajo. Tú te congregas precisamente para que tu alma se entere, conozca, sepa, entienda que debe de sujetarse a la vida del Espíritu de Dios que habita o que tiene comunión con el espíritu del hombre o con tu espíritu. Y quiero que me acompañes por favor a la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo del 8 al 9. Yo te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que cita de la siguiente manera. Dice: ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Fíjese lo que está diciendo. Yo sé que cada uno de ustedes tiene amor por Jesucristo, aunque nunca lo han visto. Dice, aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Recuerda que, o debemos de entender esto, nosotros no vimos a Jesucristo. Nosotros no lo hemos visto. Pero hemos oído, sabemos lo que Él hizo, lo que Él ha hecho y seguirá haciendo en nuestras vidas. Por lo tanto, eso tiene que ver con la confianza que nosotros tenemos. Y dice que la recompensa por la confianza en Él será la salvación de las almas. Porque cuando tú confías en la palabra de Dios, cuando tú confías en las verdades que están en la palabra de Dios, tú te vas alineando a la palabra de Dios. Y por alinearte a la palabra de Dios, como recompensa, lo que viene a tu vida es la salvación de tu alma. En otras palabras, la salvación de tu alma es la madurez de tu alma. Tú te conviertes en una persona que sus decisiones son decisiones que van de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora, si tus decisiones son decisiones tomadas de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿tienes margen de error en lo que tú hagas? ¿Sí o no? No hay margen de error. Tú fuiste diseñado por Dios para ser guiado por Dios, para caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y si tus decisiones están alineadas a la voluntad de Dios, créeme que te vas a evitar muchos problemas en esta vida. Entonces decimos que quien está experimentando un proceso de salvación es nuestra alma, no el espíritu, porque el espíritu es perfecto. Entonces, sí hay perfección en ti. ¿Pensabas que no había perfección en ti? Sí hay perfección. Tu espíritu que está unido al Espíritu de Dios es perfecto. Entonces, ¿dónde estamos trabajando en nuestra vida? ¿Dónde es el área donde el Espíritu de Dios unido a tu espíritu trabaja? En tu alma. ¿Sí? La Escritura dice que el alma está viciada por deseos engañosos y habla acerca del alma. Entonces, donde se trabaja es en el alma. Por eso es que muchas veces cuando escuchas una palabra que requiere ser atendida en tu vida, ¿dónde la rechazas?
En el alma, ¿verdad? Porque te molesta, te incomoda, te hace sentir mal, te exhibe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está directamente mostrándote aquello en lo que hay que trabajar. Dice, el fin de la fe es la salvación del alma. Porque en realidad cuando la vida de Cristo es impartida en el corazón de las personas, lo que es ya salvo es el espíritu del hombre. El espíritu humano se recrea en el momento de la aceptación de la vida de Dios en su vida, pero el alma está siendo salvada todos los días. Todos los días, a cada momento tu alma está siendo salvada. Todos los días y a cada momento tu alma requiere subir de nivel. Todos los días, a cada momento tu alma necesita tener entendimiento. Todos los días y en todo momento tu alma necesita alinearse a la voluntad de Dios. Y decimos, o la pregunta puede ser, ¿cómo es que se salva el alma? O mejor dicho, ¿cómo es que llevamos nuestra alma a un estado de madurez? ¿Cómo es que lo hacemos, verdad? Porque dices, bueno, si lo que se está salvando es el alma, ¿cómo la salvamos o cómo la llevamos a un estado de madurez? ¿Recuerdan cuál fue el título de la palabra que compartimos hace 8 días? ¿Sí se acuerdan? Quitando los velos. Entonces, ¿cómo es que nosotros llevamos a una madurez nuestra alma? Quitando todos esos velos que están en nuestra vida, quitando todo o haciendo a un lado todas aquellas cosas que no pertenecen a la vida del Espíritu, haciendo a un lado todos esos conceptos, tradiciones, costumbres que en algún momento se nos inculcaron y que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Y hace 8 días definíamos lo siguiente: el velo que se tiene que correr es el de nuestra propia manera de pensar, basado en la ignorancia. Si te das cuenta que tenemos muchos conceptos bien firmes en nuestra vida basados en la ignorancia. Conceptos que lo escuchamos por ahí y nos gustó, ¿verdad? Hay una famosa frase dentro del ambiente cristiano, vamos a decirlo así, que dice, no es que Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. No sé dónde lo dice, pero en la Biblia dice. ¿Y sabes qué? Eso no lo dice. Y la gente, como lo oyó de alguien que pensó que era espiritual y lo repitió, y ese es un velo que sigue teniendo ahí en su vida y está fundamentado en nada. Pero todavía así como que dice, está en la Biblia. Yo no la he leído, pero dicen que está en la Biblia. O sea, tú no digas nada si tú no sabes o no tienes la información de primera mano. No puedes decir algo y asegurar que sí, si tú de primera mano no lo has leído, no lo has entendido. Entonces, tenemos que quitarnos todos esos velos, porque hay muchos velos en nuestra vida que están basados, que están fundamentados en la ignorancia. ¿Sí? Aún dentro del mismo cristianismo hay velos que tenemos que mover. ¿Por qué? Porque tienen un fundamento en la ignorancia. O sea, básicamente no tienen fundamento. Entonces, decimos que, dice, este es otro de los velos que no nos deja avanzar. Te voy a decir ahorita cuál. Cristo no tiene que volver a ser crucificado. Es algo muy importante. La Escritura dice, y lo vamos a leer en un momento, dice que con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados. Hay mucha gente que piensa que el sacrificio de Jesucristo se tiene que repetir día tras día, ¿sí? O que tiene que hacerse, o que es más, ya no el de Jesucristo, sino que tenemos que hacer sacrificios para poder nosotros acercarnos a Dios. ¿Qué puedes tú hacer como persona, por muy brillante que tú seas en esta tierra? ¿Qué puedes tú hacer como que impresiones a Dios? Que Dios diga, wow, ahora sí te rayaste.
¿qué puedes añadir tú para ser más salvo de lo que ya eres? ¿Qué puedes hacer? No hay nada que puedas hacer. O sea, esa es una realidad que nosotros tenemos. No hay nada que nosotros podamos hacer. Entonces, Cristo no tiene que volver a ser crucificado para salvar a un hermano. Es más, todos los seres humanos de la tierra son potencialmente salvos. La obra de Cristo ya fue hecha. Esto es algo muy importante. ¿Sabías que todos los seres humanos de la tierra son potencialmente salvos? ¿Por qué digo potencialmente salvos? Porque tiene que ocurrir algo para que una persona alcance la salvación. ¿Qué tiene que ocurrir? No escuché, ¿qué tiene que ocurrir? Aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Entonces, lo único que las personas tienen que hacer, aceptar a Cristo como Señor y Salvador, y de esa manera la salvación se vuelve un hecho real, un hecho consumado en su vida. Pero ¿sabías que el precio por la salvación de toda la gente que nace y que nacerá ya fue pagado? A nosotros nos cuesta trabajo entender eso, ¿verdad? Pero te lo voy a explicar tan sencillo. Cuando Cristo murió, hace más de 2000 años, tú todavía ni nacías. ¿Y cómo es que ahora que tú naces, después de 2000 años, cuando aceptas a Cristo, ese sacrificio se vuelve efectivo en tu vida? ¿No te lo habías preguntado? ¿No te habías cuestionado eso? Porque la misma Escritura nos lo dice en la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, versículo 14, la carta a los Hebreos nos explica esto, ¿sí? Que solamente se requería un solo sacrificio, no se tienen que hacer más sacrificios, sino que un solo sacrificio. Y fíjate lo que dice la carta a los Hebreos, dice así: pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. O sea, solo se requería una sola ofrenda para perfeccionar por un día, por una semana, por unos meses, por unos años, ¿no? Dice la Escritura, pues mediante esa única ofrenda, que es Cristo mismo, ¿sí? Dice, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Una sola ofrenda se requería. Ahora, si tú quieres tener un contexto en el antiguo pacto y bajo el esquema de la ley de Moisés, se tenían que hacer ofrendas cada año para cubrir los pecados de la gente. Es decir, que si tú ibas y llevabas un sacrificio, ofrecías, ese sacrificio que tú ofrecías a Dios, te era válido por un año. Pero el año siguiente tenías que regresar y volver a hacer otra ofrenda por esos pecados para que fueran cubiertos y por los que hubieses acumulado durante el año. Esa era la dinámica de la ley. Esa era la dinámica. Por eso era que los sacerdotes, tenía que haber una orden de sacerdotes específicamente haciendo los sacrificios y todo lo que tú ya conoces acerca de la ley. Los que están haciendo santos son los que reciben su gobierno. Ahora, aunque en el Espíritu somos santos, pero nuestra alma está siendo o está dentro de un proceso de santificación. Tú eres santo porque la Escritura dice que tú eres santo, ¿sí o no? ¿Sí? Tú lo has leído, ¿sí? Nosotros somos santos. La Escritura dice que nosotros somos santos, pero en el alma estamos en un proceso de santificación. Eres santo en el Espíritu, pero en el alma estás en un proceso de santificación. Ahora, ¿cuánto tiempo dura ese proceso de santificación? Toda la vida. De aquí a que te gradúes, o de aquí a que entregues el equipo, o de aquí, como tú quieras llamarlo. Pero ese es el proceso de todo el tiempo. Hay gente que se desespera y dice, es que yo ya lo sé todo. Ya. ¿Y sabes qué? Eso no es cierto.
toda tu vida vas a entrar en ese proceso de santificación, porque la Escritura dice que nosotros fuimos llamados, se nos dio un estándar muy alto, fuimos llamados a la perfección. Dice que hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, es decir, lo cita la Escritura, Cristo. Ese es el estándar que nos pide Dios. Entonces dime, ¿cómo vas? ¿A la mitad, 3/4? ¿Verdad? Cuando lo vemos de esa manera decimos, pues todavía nos queda camino por recorrer, pero déjame decirte que si tú eres dócil a la palabra, a la vida del Espíritu, muchas cosas han cambiado en ti, en tu ser, y seguirán cambiando hasta el día en que Dios nos mande a llamar. Y aquí la carta de los Hebreos en el capítulo 10 al 12, pues nos explica un poquito lo que te decía acerca de los sacrificios que se hacían en el tabernáculo y lo que ahora es Cristo como esa ofrenda perfecta. Dice así: pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos, una vez y para siempre. Bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Esta porción de la Escritura en la carta a los Hebreos debería de quitar muchos velos de nuestra mente, sobre todo en este tiempo y en estas fechas que se conmemora, ¿verdad?, la obra que Cristo hizo, porque aunque en muchos lugares y en la mayoría de los lugares del mundo se conmemora, se hace o se conmemora sin un entendimiento correcto. Dice la Escritura que Cristo fue la ofrenda única, válida para siempre. Y dice que luego se sentó en el lugar de honor. ¿Por qué dice la Escritura? Bueno, entendemos que Él fue la ofrenda única, válida para siempre. Esto quiere decir que no se necesitan hacer más ofrendas por el pecado de las personas. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Pero también dice que luego de eso Él se sentó en el lugar de honor. Generalmente, ¿cuándo es que se sienta una persona? Una persona entendida, ¿verdad? No va a decir, no, pues si me canso en todo momento. Pero cuando dice que fue la ofrenda única, válida para siempre, y luego se sentó en el lugar de honor, quiere decir que como Él terminó su obra, Él consumó su obra, Él dijo, mi obra está consumada, por lo tanto ahora yo me siento en el lugar de honor. Ahora, ¿sí sabes cuál es el lugar de honor? Dice la Escritura que el lugar de honor es sentado a la derecha del Padre. ¿Qué está haciendo el Padre? ¿Y cuál es la función del Padre? Reinar o gobernar. ¿Sí? ¿Por qué Él se sentó? Porque dijo todo lo que se tenía que hacer, todo lo que se necesitaba hacer, todo para equipar, para que los hombres puedan ser mis hijos, para que ellos puedan ser salvos, para que ellos puedan caminar en mi propósito, para que ellos puedan hacer mi voluntad, ya se hizo. Lo que se requiere o lo que falte, ahora les corresponde a ellos. ¿Y qué nos corresponde a nosotros? Entender, conocer y tomarnos de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando compartimos la palabra? Dice, lo que nosotros hacemos como predicadores es notificar a la gente que no debe seguir pagando en su vida algo que solo Cristo pudo pagar. ¿Te imaginas qué liberador es cuando tú le dices a una persona que su vida pensó que haciendo sacrificios, que haciendo mandas, que yendo a tal lado, que haciendo todo tipo de cosas, cuando tú le dices que lo único que puede pagar o lo único que
que puede unirlo a Dios es el sacrificio de Jesucristo, ¿te imaginas cuántas cargas le quitas de su vida a esa persona? Muchas. Eso es lo que nosotros hacemos y eso es lo que también tú fuiste llamado a hacer, a notificarle a las personas lo que Cristo ya logró en la cruz. Cuando aceptamos a Cristo, lo que aceptamos es que es lo que ya hizo por nosotros, no es algo que Dios va a hacer. Esto cambia toda la perspectiva. Mucha gente todavía piensa que Dios va a hacer algo en favor de nosotros, ¿verdad? Pero lo que la Escritura dice que Él ya hizo todo lo que nosotros necesitamos que se hiciera. Él ya lo logró, Él ya lo alcanzó. Ahora lo que a nosotros nos corresponde es vivir conforme a la voluntad de Dios. En Cristo todas nuestras deudas han sido canceladas. Y experimentamos vida nueva y pertenecemos al reino de los cielos. Todo aquello que nos separaba, todo aquello que nos apartaba de Dios en Cristo ya fue pagado. Cuando habla de la deuda, ¿cuál era la deuda o qué era aquello que nos separaba del Padre? El pecado. El pecado era lo que nos separaba del Padre. No podíamos tener esa comunión con el Padre. Entonces, por cuanto el pecado nos separaba del Padre, habría que pagar el precio de ese pecado, había que dar un pago, pero el pago tenía que ser solamente un sacrificio perfecto, y ese sacrificio se logró o fue logrado por Cristo. Entonces, el trabajo de los hijos de Dios es que Cristo sea perfeccionado en nuestra alma. Ese es nuestro trabajo. Si tú quieres decir, ¿cuál es mi trabajo entonces, verdad? Tu trabajo es que Cristo sea perfeccionado en tu alma. ¿Y cómo es que nosotros logramos que Cristo sea perfeccionado en nuestra alma? Esto es nada más así que tú le digas, Diosito, perfecciona mi alma. Sí. Porque muchos pensamos así como que le pedimos a Dios y todo eso va a suceder así en un instante, ¿verdad? ¿Sucede de esa manera? ¿Qué tenemos que hacer? Conocerlo, vivir, ser obediente a su palabra, ser dócil, dejarse guiar por Él. Esto la Escritura le llama procesos de muerte. Ahí es donde ya no nos gusta, ¿verdad? Esos procesos de muerte nos llevan a la muerte del yo. ¿Sí? Para que la vida de Él tenga una expresión en nosotros. Y fíjate que el yo es bien canijo. Es que realmente, mira, aunque muchas veces escuchas, entiendes y dices, sí, así como hoy voy a cambiar, ¿verdad? O sea, tú decides y dices, hoy voy a cambiar. Pero el yo se pone en su plan. Y precisamente ahí es donde nosotros entramos en esos procesos de muerte, donde el yo tiene que aprender a sujetarse a la vida del Espíritu. ¿Sí? Y esto nos pasa en todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? Porque alguien puede decir, si tú no en algún momento no batallaste con el alcohol, tú puedes decir, pues dejar de tomar es lo más sencillo, ¿no? O el que no batalló con el cigarro, dice, pues dejar el cigarro, es más, huele horrible. O el que no batalló con la comida, pues dejar de comer, pues no tiene caso comer tanto, ¿no? Y podemos decir, pero realmente cada uno de nosotros tenemos distintas áreas en las cuales debemos de entrar en esos procesos de muerte del yo. Ese es el trabajo de los hijos de Dios. Pero no es un trabajo que hacemos solos. No estamos solos durante ese proceso, sino que en Cristo tenemos todo lo que necesitamos para esta vida, para la vida espiritual y para todo lo que se requiere que Dios, de parte de Dios, que tú hagas. Fíjate lo que dice la Escritura en la segunda carta de Pedro,
capítulo 1, versículo del 3 al 10. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Fíjate lo que dice. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos van a ser dadas. Algún día las alcanzaremos. ¿Dónde están ya esas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad? Ya están en nosotros. Entonces, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad han sido dadas por su divino poder, mediante, y aquí es lo importante, dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, para que tú tengas acceso a todas aquellas cosas que te han sido dadas, necesitas tener conocimiento de Cristo. ¿Sí? Dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Sí sabemos qué son las concupiscencias? Las concupiscencias es donde entramos en ese proceso de muerte. Las concupiscencias son los deseos no sanos que hay en nuestra alma. Cada uno de nosotros tenemos distintas concupiscencias. Así es que cada uno de nosotros la identificamos y la llevamos sujeta a la obediencia a Cristo. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Entonces, la manera en la que accedemos a lo que se nos ha sido dado es mediante el conocimiento de Cristo. Por eso es importante de que nosotros conozcamos a Cristo, porque Cristo a nosotros nos da identidad. Por eso cuando se te pregunta ¿quién eres en Cristo? ¿Alguien me puede decir quién es en Cristo? Soy hijo de Dios, soy nacido de nuevo, soy salvo, soy justo, soy santo, soy perdonado. ¿Qué más soy? Soy más que vencedor en Cristo. Nada más eso soy. Soy bendecido. Soy nueva criatura. Estoy unido a Él. Soy uno con Él. ¿Qué más soy? ¿O qué más eres? Santo, soy la sal de la tierra, soy la luz del mundo. Y tú puedes, toda una lista. Por eso Cristo nos da a nosotros identidad. El conocimiento de Cristo nos da identidad. Por eso cuando tú conoces a Cristo, tú conoces quién eres. Cuando tú sabes quién es Cristo, tú sabes quién eres tú, porque tú estás unido a Cristo y porque tú eres parte del cuerpo de Cristo. Nosotros en Cristo participamos de la naturaleza divina. Y tú me dices, ¿dónde es que participo en la naturaleza divina? El espíritu recreado tuyo, que está unido al Espíritu de Dios, participa de la naturaleza divina. Tú desde el momento que recibiste a Cristo, tú participas de lo eterno. Tú no necesitas morirte para participar de lo eterno, sino que tú, desde el momento que Cristo llegó a tu vida y su espíritu se unió a tu espíritu o recreó tu espíritu, tú participas de lo eterno. La eternidad ya te habita a ti. ¿No te emociona eso, verdad?
O sea, realmente debería de emocionarte y decir, wow, eso es lo que somos los hijos de Dios. Tú no estás esperando allá en el cielo, sino que desde hoy puedes vivir la vida que Dios diseñó para ti, porque tú participas de lo eterno, participas de la naturaleza divina. Cada día añadimos la porción que corresponde a nuestra vida. En Cristo cada día añadimos la porción que corresponde a nuestra vida. El conocimiento de Jesucristo nos libra de estar ociosos y sin fruto. Una persona que conoce a Cristo, que tiene identidad en Cristo, que sabe que viene de arriba, que sabe que tiene una naturaleza divina, que sabe que es hijo de Dios, no puede estar ocioso, no puede ser una persona improductiva, no debe de ser improductivo. Sí, al contrario, es una persona productiva. ¿Por qué? Conoce su diseño, conoce que está aquí por causa de un propósito y no es causa de un accidente. Y siguiente dice, vivir en Cristo nos protege de caer. Aquel que es consciente todo el tiempo de que está en Cristo, déjame decirte que es menos probable que caiga, es menos probable que se separe de la voluntad de Dios, que es menos probable que viva una vida fuera del diseño. Cuando Cristo trabaja en nuestra alma, aquello a lo que nos dediquemos siempre traerá provisión. Es algo muy importante. No puede haber hijos de Dios, ¿sí?, que estén experimentando escasez. No debe de haber hijos de Dios que experimenten escasez en todos los sentidos. No debe de haber. ¿Sabes por qué? Porque en Cristo lo tenemos todo. Porque en Cristo fuimos diseñados para progresar. En Cristo fuimos diseñados para salir adelante. En Cristo fuimos diseñados para ser más que vencedores. Ese es el diseño de los hijos de Dios. Por eso cuando un hijo de Dios está experimentando escasez, no estoy hablando solamente económica, sino en cualquier área de su vida hay un problema. Y tiene que aprender a añadirse o a aprender a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y sujetarse a la voluntad de Dios. O aprender a caminar en comunión con Dios. Colosenses 1:29 cita así: con este fin también trabajo duro y me esfuerzo. Y esto es algo importante, porque a veces creo que nos trabajamos duro. ¿Cuántos trabajan duro? A lo que hagas, ¿cuántos trabajan duro? ¿Sí? O sea, el problema es que trabajamos duro, pero trabajamos solos. Ese es el problema. ¿Y sabe por qué alguien que trabaja duro no progresa? Porque trabaja solo. Y de acuerdo a lo que nos dice la Escritura, no dice que trabajes duro y trabajes solo. Dice que trabajemos duro según el poder de Él. Y es que nosotros trabajamos duro, pero nos olvidamos de Él, nos olvidamos de su poder, nos olvidamos de todo lo que Él puede hacer, ¿sí? Y sea a lo que sea que tú te dediques. Si tú eres maestro, sabes que en estos tiempos los maestros los tienen así como que en la lupa. Y tienes que tener o tomar decisiones sabias, entendidas, para los tiempos en los que estás viviendo. ¿Sí? Ahora, si tú eres médico, aquí hay médicos, también sabes que hay momentos que tienes que tomar decisiones en segundos y que de esas decisiones depende la vida de las personas. ¿Sí? Y a lo que tú te dediques también, si tú tienes un negocio o una empresa, si tú tomas una decisión mala en esa empresa o en ese negocio, sabes que de ti dependen 10, 20, 15 familias, y si tomas una decisión mala, a lo que sea que tú te dediques, trabaja duro, pero no trabajes solo. Fíjate lo que dice la Escritura. Con este fin yo también trabajo duro, decía el apóstol Pablo, y me esfuerzo según la fuerza de Él que actúa poderosamente en mí. El problema es que tú trabajas duro y te esfuerzas según la fuerza tuya.
y hasta ahí quedas. Cuando tú trabajas en tus propias fuerzas, tú tienes una limitante. ¿Sabes cuál es tu limitante? Tú. Pero cuando tú trabajas duro y te esfuerzas según la potencia de Él o según el poder que actúa poderosamente en ti, entonces eso es otra cosa. Eso es lo que hace la diferencia en nuestras vidas. El poder de Él que actúa poderosamente en nosotros. Nosotros como hijos de Dios tenemos que estar a la altura de lo que estamos oyendo. Cuando un hijo de Dios no es entendido, le puedes estar hablando y así como que le estás hablando en otro idioma. Por eso es que tú debes de atender, cada vez de que te expones a la palabra de Dios, tienes que atender la palabra de Dios. Tienes que pedirle a Dios, revélame, ilumíname, muéstrame. Necesito entender lo que estoy escuchando. Dios nos va a poner a esa altura. La madurez no es para la gente que viene cuando puede. Fíjate, porque nosotros estamos en un proceso de madurez. Y aunque esto te puede resultar ofensivo, pero si tú quieres alcanzar madurez en Cristo, si tú quieres trabajar en Cristo, si tú quieres que se exprese el poder de Cristo en tu vida, escucha esto, dice, la madurez no es para gente que viene cuando puede, ni que acomoda el tiempo conforme quiere. No es para el que da cuando puede. Es para aquellos que han decidido servir a Dios con toda su vida, en todo tiempo y circunstancia. Eso es lo que nos lleva a nosotros a la madurez. O sea, nosotros no venimos, pues voy a ver, voy a pararme allá a ver, como pasar lista con Dios, ¿no? Presente. No, nosotros no venimos a pasar lista. Nosotros venimos a que nuestra alma cada día más tenga un entendimiento de la verdad que nosotros experimentamos en Cristo. Nadie puede ver al Señor si no ve a la iglesia. ¿Cuántas veces le hemos pedido nosotros a Dios que un familiar o gente cercana a nosotros, amigos, puedan conocerlo a Él? ¿Cuántas veces? Yo sé que tú le has pedido. ¿Tú le has pedido a Dios que X o Y persona conozca a Dios? Yo sé que sí. ¿Sí? Y nuestras oraciones son así como que, Señor, que Él te pueda ver, que Él te pueda conocer, que Él pueda oírte algún día, que Él tenga la oportunidad de conocerte. ¿Y sabías que la revelación de Jesucristo está en la iglesia? ¿En los hijos de Dios? ¿En tu vida? ¿Que tú vas a ser quien va a mostrar a Cristo a las personas, o tú vas a ser quien va a vacunar a las personas en contra de Cristo? Que decirle, no, pues no funciona esto, no sirve de nada. Si tus consejeros son gente que no es espiritual, ¿qué consejo estás recibiendo? El mundo se rendirá ante la manifestación del Cristo que portamos. No hay otra manera. El mundo se va a rendir ante la manifestación del Cristo que portamos. O sea, no hay de otra. Cuando tú le haces la invitación a una persona para que conozca a Cristo, si esta persona ve a Cristo en ti, lo va a aceptar. Si esta persona no ve a Cristo en ti, no lo va a aceptar. Doctora Marlene, ¿por qué aceptó la invitación de la maestra Antonia? Porque vio a Cristo en ella. ¿Sí? Pero si usted hubiera visto todo lo contrario, ¿qué hubiera hecho con esa invitación? La rechaza. ¿Sí? Es así de fácil. Es así de sencillo. Entonces, cuando nosotros hagamos la invitación a personas y las personas no acepten, no tendríamos que hacer un autoexamen en nuestra vida y ver qué de Cristo no se está expresando en nosotros.
Y puedo seguir poniendo ejemplos de gente que ha visto algo en las personas. O sea, cuando Cristo es expresado, nadie te puede refutar nada. Nadie te puede decir nada. Ahora, ¿esto a qué nos lleva? A que nosotros debemos de ver a la gente con otra visión. ¿Cómo vemos nosotros a aquellos que no conocen a Cristo? ¿Cómo los vemos nosotros? ¿Como el mundo? ¿Como inconversos? ¿Así los vemos? ¿Cómo los deberíamos de ver? Miremos a la gente con otra visión. No los miremos como no salvos, sino como potencialmente salvos, porque recuerda que el mismo sacrificio que se hizo por tu pecado es el mismo sacrificio que se hizo por el pecado de esta gente. Por lo tanto, tenemos que verlos de una manera distinta, porque a veces decimos, ni conocen de Dios. No, tenemos que verlos, porque para eso estamos aquí en esta tierra, para que ellos puedan conocerlo. Esto tiene que ver con la madurez de nuestra alma. Esto tiene que ver con la salvación de nuestra alma. Entre más se exprese la salvación en tu alma, más Cristo vas a proyectar en la vida de las personas. ¿Sabías que aquello a lo que nos dedicamos, aquello de lo que te da de comer, es el pretexto perfecto para que tú puedas compartir y modelar a Cristo? ¿Es la oportunidad que tú tienes para modelar a Cristo? ¿Sí? Es la oportunidad para que tú puedas expresar a Cristo a las personas que no lo conocen. Fíjate lo que dice la carta a los Romanos, ya casi voy a cerrar, En la carta a los Romanos, en el capítulo 8, 19, dice así: la creación espera con gran impaciencia el momento en que se manifieste que somos hijos de Dios. Cuando hablamos de la creación, recuerda que todos aquellos que nacemos en esta tierra somos creación de Dios. Que en el momento que recibimos a Cristo como Señor y Salvador, pasamos de ser creación de Dios a ser hijos de Dios. ¿Sí? Y esto lo dice la Escritura en Juan, no lo vamos a leer. Pero entonces, ¿qué espera la creación? ¿Qué espera a aquellos que no son hijos de Dios? ¿Qué esperan? Que se manifieste Cristo, ¿verdad? Que truene el cielo y que relámpago. ¿Eso espera? ¿En dónde se va a manifestar Cristo? En ti. Esa es la manifestación que espera la gente, en ti. Y si hay áreas en tu vida, si hay concupiscencias en tu vida, pues esas las tienes que meter a ese proceso de muerte para que el Cristo que te habita sea exaltado y tú seas la expresión de Cristo o la manifestación de Cristo, ¿verdad? Eso es lo que espera la gente que no conoce a Dios. Dice la Escritura que somos cartas de Dios leídas por todos. Yo sé que en algún momento tú puedes decir, tú fuiste un libro abierto, donde mucha gente ha escrito, ¿verdad? Pero en Cristo Jesús tú no eres un libro abierto, tú eres una carta abierta, leído por todos. Y lo que lee la gente, lo que ve la gente es al Cristo que está impregnado en tu vida. Lo que la gente huele es el olor de Cristo. Lo que la gente escucha es la voz de Cristo que ahora está en ti. El mayor problema del hombre es un alma no renovada. ¿Sí? Aún aquellos que están en Cristo, si su alma no es renovada, tienen un gran problema en su vida. Y termino con 1 de Pedro 1:9. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Sí, esa es la recompensa. Cuando nosotros confiamos en Dios, nuestra alma está en ese proceso de salvación todo el tiempo, porque confiar en Dios es dar esos pasos hacia aquello que Él ya logró. Es caminar con certeza en aquello que Él ya logró y que ya es una verdad presente en nuestra vida.
Amén. Oramos. Padre eterno, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que día a día, Señor, nuestra alma está siendo salvada. Gracias, Señor, porque sabemos que asimismo tú traes madurez a nuestra vida, y la madurez lo que hace es que aquellos que necesitan ser añadidos a tu verdad y a tu palabra caminan y se acercan cada vez más a ti. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y también para los que nos ven a través de las redes sociales, les invitamos que compartan este mensaje para que más gente sea edificada en esta verdad presente. Nos vemos a la próxima.